Pues si quieren abrir sus Biblias ahí en Santiago capítulo 5. Ya estamos es el último capítulo de Santiago y ya estamos en las últimos mensajes de Santiago. Así que Santiago capítulo 5. Voy a decir un poquito el tema, bueno, el título, después la idea central y después un poquito de introducción. Pero capítulo 5, versículos del 1 al 6, el título que puse es Lloren, lloren, ahí viene el juez justo. Y esto pareciera como, ¿de qué está hablando? Pero vamos a ver la idea central. La idea central es: Dios juzgará todo pecado. Avaricia, codicia, idolatría, opresión, corrupción, abuso de poder. Estos son los pecados ligados con este pasaje que vamos a estar mirando. Que Dios juzgará todo pecado. No se le escapará nada. Toda avaricia, toda codicia, toda idolatría, toda opresión, toda corrupción, todo abuso de poder será juzgado. Y saben, mayormente nos alegramos, ¿no?, cuando pasa esto. Cuando sabemos que tal vez algún líder que está oprimiendo al pobre o al inocente o a aquella persona débil, al que está abusando de su poder, y sabemos que hay un justo juicio por esa persona y se hace justicia, ¿qué hace toda la gente? Nos alegramos, ¿cierto? Nos alegramos por eso, porque hay un justo juicio. Pero vamos a ver acá a quién es que está hablando en estos versículos. Por eso es que el título yo ponía: lloren, ahí viene el juez justo. Y el primer punto que vamos a ver es en el versículo 1. Vamos a ver 2 puntos, pero en el punto 2 vamos a ver 3 subpuntos, dijéramos, porque el primer punto es el aviso del inevitable juicio de Dios. En el versículo 1 vamos a ver que hay un aviso de este juicio que es inevitable. En el punto 2 vamos a ver desde el versículo 2 al 6 cuáles son los cargos en contra de estos ricos impíos que vemos en estos versículos. Y de ahí vamos a ver 3 cargos en este punto. Así que en el primer punto vamos a ir leyendo esto cuando dice ahí en Santiago capítulo 5, versículo 1 dice: oigan ahora, ricos, lloren, aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Entonces aquí estamos viendo para quién es este mensaje, para quién son este juicio. Y lo que está diciendo acá es eso, es lloren. Esta palabra lloren es llorar a gritos, como cuando estás en un funeral. Llorar a gritos, desconsolado. Y aúllen aún más, gritar con voz fuerte. Es un clamor. ¿Se acuerdan como cuando pasó en Egipto que lloraron por los primogénitos? Dice que por todo Egipto algo así es lo que le estaba pidiendo el autor a estas personas, a estos ricos. Y es interesante, ¿no? Porque vemos esto que dice las miserias. Esta palabra miserias también puede traducirse como calamidades. Y es interesante acá porque a veces se puede pensar que es una advertencia para ellos, pero no es una advertencia. Una advertencia se hace para llegar a un cambio, ¿cierto? Se advierte para que si tú no haces esto, va a pasar esto. Aquí no vemos una advertencia, es un aviso. Es diferente. Porque es un juicio inminente, es un juicio que no van a poder evitar. Y eso es triste. Y lo que vemos acá es que eso no es una advertencia para ellos, aún también estos versículos, porque aunque está dirigido para los ricos, también lo está escuchando la iglesia al mismo tiempo, y aún también nosotros mismos hoy en día. Así que eso tiene un doble propósito. El primero es avisar a los ricos impíos de este inminente juicio. Y por otro lado, también el propósito de estos versículos es consolar a los creyentes. Consolar a los creyentes. ¿De qué? De que estos ricos opresores, abusivos de poder,
van a ser juzgados. Entonces, es un aviso para los mismos ricos, abusivos, opresivos, impíos, pero también por otro lado es para consolar al pueblo de Dios. Porque la mayoría del tiempo, en ese tiempo, de los creyentes no eran ricos. Se dice que más o menos entre el 80 y 90% de los creyentes en ese tiempo no eran ricos. De hecho, eran campesinos, eran jornaleros, eran artesanos. Muchos de ellos eran esclavos mismos bajo estos ricos impíos. Así que es un poquito haciéndoles este consuelo. ¿Por qué? Porque no vamos a predicar ese versículo, pero vean en versículo 7, dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Ves? También es un tema que el autor quiere consolar al pueblo de Dios. Sin duda que también había ricos creyentes, pero eran los mínimos. Así que también vemos acá, es un consuelo y al mismo tiempo también es una advertencia para ellos, sí, pero no para los ricos impíos. Si había ricos que eran creyentes, también es una advertencia para ellos para que no copien lo que ellos estaban haciendo. Así que bueno, simplemente decir eso, no era una advertencia, sino más bien era un aviso. Este verbo cuando dice acá, en este mismo versículo dice que vienen, las miserias que vienen sobre ustedes, es algo que ya está en camino. Algo que se dice, ya ahí viene, ya está viniendo. No es que si viene o no viene, o que por algo puede ser cambiar este juicio inevitable. Así que es inevitable y habla de algo que se está acercando. Entonces lo que vemos acá, el primer punto es el aviso inevitable del juicio de Dios. Y era contra estos ricos, y el pecado no es ser ricos, como lo vamos a ver más adelante, pero sí que ellos eran ricos impíos. Vamos a ver por qué. ¿Por qué venía este juicio? Ahora, en el punto 2, vamos a ir más adelante, porque aquí es donde vamos a gastar más tiempo. En el punto 2 vamos a ver los cargos en contra de los ricos impíos. Vamos a ver desde el versículo 2 al 6. Y aquí vamos a ver 3 cargos. Los voy a mencionar y después ya los vamos a ir describiendo. El primero es la acumulación pecaminosa de las riquezas. La acumulación pecaminosa de las riquezas. Y eso es avaricia. Lo ponía yo entre paréntesis. Esto es avaricia. El segundo cargo que se hace es la ganancia pecaminosa de las riquezas. La ganancia pecaminosa de las riquezas. Y eso también está muy ligado con el tema de codicia. Sin duda también con la avaricia, pero también tiene mucho que ver con la codicia. El tercer cargo que se ve aquí en estos versículos es el disfrute pecaminoso de las riquezas. El disfrute pecaminoso de las riquezas. Y eso tiene más que ver con una palabra que a veces no es tan conocida, pero se menciona varias veces, es el pecado de disolución. ¿Qué es este pecado? Entonces vamos a explicar también eso. Pero estos son los 3 cargos. Así que voy a ir explicando el primer cargo. El primer cargo, vamos a ver desde versículos 2 y 3. El versículo 2 y 3 cuando dice ahí, sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Versículo 3, su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Y aquí vemos esta misma palabra, ¿no? Acumular. Y aquí lo que está diciendo es esta riqueza, sus riquezas se han podrido. O sea, de que las tienes guardadas y así como cuando se nos olvida algo al fondo del refrigerador, ¿verdad? Que ya tienes ahí, no lo había visto y justo ya se echó a perder.
Y dices, qué lástima porque nadie lo aprovechó. Ni tú que lo compraste, ni que se lo hubieras dado a alguien más que lo hubiera podido usar. Y habla de esto, de que las riquezas se pudren. Y obviamente está hablando en un lenguaje figurado. Y es como si se echaran a perder. Y dice, sus ropas están comidas por la polilla. Tus vestidos lujosos que se compraban ellos, dice, están ahí guardados y no están sirviendo de nada, no están siendo usados, simplemente los tienes por tenerlos. Y después dice el versículo 3, su oro y su plata se han oxidado. Y muchos dicen, bueno, es que eso no sucede con el oro y con la plata, ellos no se oxidan. Pero como dijimos, está hablando de un lenguaje figurado, como si algo se echara a perder, igual que como el oro y la plata que están ahí guardados. Y ese es el cargo. El cargo es que los tienen ahí guardados egoístamente. Su herrumbe, esta palabra herrumbe significa mohosidad también. El moho, que aparece como cuando se echa a perder algunos de nuestros alimentos. Es la misma palabra. Será un testigo contra ustedes. Y aquí vemos este vocabulario de juicio, porque dice que el testigo que vas a tener en contra, que van a tener en contra de estos ricos es todas estas riquezas, el moho, toda esta putrefacción por haber acumulado todo ahí sin usarlo y sin haberlo compartido. Dice que eso es el testigo contra ellos. Eso es lo que está dando la idea. Y entonces, esa acumulación, y como decimos, ahorrar está bien, ¿cierto? Ahorrar está bien. Tener ciertas propiedades, tener tu dinero, ahorrar es bueno. De hecho, la palabra de Dios nos dice que debemos de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y aquí hay un punto, lo que tenemos no es nuestro. Si tú eres un hijo de Dios, si tu Señor es Cristo Jesús, si Él te ha salvado, dice que tú ya no vives para ti mismo. Dice que vives para su gloria. Que tú ya no te perteneces a ti mismo. Esta vida no es tu vida. Lo que tienes no es tuyo, sino que eres un administrador. Y eso nos cuesta a veces entender eso y acordarnos. Porque a veces cuando gastamos, es mi dinero, yo me lo gané. No es tu dinero. Si te lo ganaste es porque Dios te dio fuerza, te dio inteligencia, te dio sabiduría. Pero lo que tienes es porque Dios te lo ha dado por gracia. No dejes que tu orgullo te engañe en ese sentido. Ya hablamos del orgullo la semana pasada. Pero igual se sigue metiendo en ciertos... Es como la humedad. Se mete y a veces ni te das cuenta. Entonces, esa es la idea que vemos acá. Ahora, quisiera que pudiéramos dar el concepto de avaricia. ¿Cuál es la definición de avaricia? La avaricia es el deseo excesivo de acumular riquezas. Como dijimos, no está mal ahorrar, no está mal tener cosas que podamos guardar, pero un deseo excesivo de acumular riquezas, eso sí lo condena la Biblia. Eso sí es pecado, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el acumular riquezas también viene por otras motivaciones. Hace lo que tenga que hacer para acumularlas, para tenerlas. Estos ricos oprimían al pobre. De hecho, vamos a ver un poquito más acerca de lo que hacían ellos, que eran cosas malvadas. También los medios injustos de cómo a veces hacer trampas, fraudes, lo que sea, por obtener más dinero. Tener $1 más. Entonces, es revisar nuestro corazón. También en la avaricia no le importa a la demás gente. No le importa si los otros están sufriendo, si están pasando hambre. Él dice, para acá, yo no comparto, no voy a dar nada. Esto es mío, yo me lo gané. Es algo egoísta, no le importa a los demás. No ama a su prójimo. No ama al Señor tampoco, porque tampoco no ama a su prójimo. Y también vemos que es un tema de autosuficiencia, como vimos la semana pasada también. Este es mis recursos y mi confianza está completamente en mi cuenta de banco o en los bienes que tengo por si llega a pasarme algo, de aquí agarro cosas. ¿Ajá? Entonces, si tu confianza está en lo que tienes, ese es el problema. Ese es el problema. De hecho, Jesús menciona en Lucas, solamente lo voy a mencionar, Lucas 12, 13 al 21, dice, guárdense, cuídense de toda avaricia, de toda forma de avaricia.
Y hay diferentes formas en que la avaricia se manifiesta, pero una de ellas es acumular pecaminosamente bienes, simplemente por tenerlos. Y a veces se están pudriendo. Y hermanos, he visto acá a veces que ¿no? Las bodegas que se tienen acá a veces ahí en la casa, ¿no? O el garage no es garage, en vez de guardar el auto ahí está todo el tilichero, ¿no? Que tenemos de cosas. Y a veces tenemos cosas ahí que ya hace 5 años que no usamos, pero ahí están por si acaso. Y ni las uso ni dejo que otros las aprovechen. Entonces, hermanos, hay veces que tienes que, dices, cuando te cambias de casa es bueno también eso, ¿no? Porque te voy a decir, ¿cuánto tiempo ya llevo aquí? Debería de regalárselo a otra persona que lo pueda usar o vender o lo que sea. Pero la verdad es que a veces simplemente tenemos ahí y siempre es como, voy a guardar por si acaso vendo esto, y tu confianza está en eso y no realmente en la providencia y el poder de Dios. Entonces simplemente es examinar mi corazón. Colosenses 3, vamos a Colosenses 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. Mencionarlo porque es interesante lo que dice la Biblia acerca de la avaricia. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Voy a leerlo. Dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos, y termina diciendo, y la avaricia. ¿Y qué dice la Biblia que es la avaricia? ¿Qué sigue diciendo? Es que idolatría. ¿Lo habías conectado con eso? La Biblia dice que la avaricia es idolatría. Y a veces uno pensamos, no, pero yo no me inclino ante estatuas, yo no me inclino ante otras personas, pero a lo mejor te inclinas, tu corazón está inclinado al dinero o a los bienes. Y es muy sutil, porque puede ser que mi corazón se está inclinando ante las riquezas. Entonces dice, por las cuales la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. O sea que la avaricia me hace digno de la ira de Dios. Y a veces no vemos este pecado como tan terrible. Y porque es un pecado tan oculto, tan interior, que a veces lo dejamos pasar. O a veces decimos, bueno, pero ¿qué tiene de malo esto? Mucho de malo según la palabra de Dios. Porque dice que la avaricia es idolatría. Y que eso hace dignas a las personas del juicio de Dios. Así que para la persona que tiene avaricia, el dinero no es un medio para conseguir algo, sino más bien el dinero es un fin supremo. Tengo. Esto me da estatus, esto me da confianza, y ahí está mi idolatría. Estoy confiando en lo que yo puedo hacer para conseguir eso y tenerlo ahí guardado por si acaso algo pasa. Como vuelvo a repetir, no está mal ahorrar dinero, ser buen administrador, porque también vamos a ver el que derrocha el dinero. También eso está mal. Vamos a ver esta parte también. Pero ver cómo equilibramos eso, pero ver que mi corazón no está sufriendo por eso. Y una de las cosas que puedes ver es, ¿qué sientes cuando te desligas del dinero? ¿Te duele? Cuando ofrendas, cuando vas a poner tu ofrenda acá, dices, ¡ay! Y no quieres soltar el dinero porque... O cuando tienes que darle algo a alguien, te cuesta darlo. O sea, ¿por qué le voy a dar a esa persona? Simplemente esas cosas. Es mirar en mi corazón. El fin de mi vida es obtener más dinero y mi confianza está ahí. Y acá dice, me gustaba lo que decía un autor, dice, su seguridad está en el dinero en lugar de Dios. Ama el dinero y no ama a Dios. Sirve al dinero y no sirve a Dios. Jesús mismo dijo eso. Vosotros no podéis servir a dos señores. No se puede. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Eso también es ser esclavo del dinero. Es ser esclavo de los bienes. Pero a veces no lo vemos tan así. Así que lo que vemos acá, que esta herrumbe, como dice en nuestras Biblias,
será un testigo contra estos ricos. Estos ricos estaban acumulando. Y como yo te decía, la mayoría de los creyentes eran pobres, que vivían al día a día. Pero estos tenían sus casas o sus bodegas llenas y los otros creyentes estaban viviendo al día, literalmente al día. Nosotros, mi hermano, no vivimos al día, ¿eh? Yo sé que algunos van a decir, yo vivo al día. No vives al día. Porque no es que si no te pagan hoy no comes. Lastimosamente es así. En ese tiempo eran así. Por eso le llaman jornaleros, ¿no? La jornada del día era con lo que ellos sobrevivían. Ese era su sustento. Así que ese es el primer cargo que vemos acá, mis hermanos. La acumulación pecaminosa de las riquezas. Puedo decir, ¿cómo está tu corazón? Pero puedo decir, ¿cómo está tu bodega? ¿Cómo está tu bodega? Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Qué estás acumulando ahí? ¿Dónde metes más tiempo? Como lo hemos dicho, a veces es, ¿quién quiere meter horas extras el domingo? Yo. Oh, y se te ponen los ojitos como las caricaturas con los signos de dólares. O dices, yo paso, yo no quiero, yo prefiero estar con mis hermanos, yo prefiero estar con mi familia, yo prefiero, porque sé que hay una ganancia ahí, pero también no me doy cuenta de lo que estoy perdiendo. Entonces, cuidar nuestro corazón en ese aspecto, mis hermanos. Sé que hay buenas ofertas para cosas, que bueno, aprovecha ofertas que hay, pero mi hermano, sé más intencional en aprovechar para crecer en tu vida espiritual. Invierte ahí. Que tu dinero se conviertan en libros que te ayuden en tu vida cristiana. Que tu dinero se conviertan en folletos donde puedas compartir el evangelio a otros. ¿Cómo puedo hacer que el dinero terrenal se convierta en algo eterno? Donde puedo invitar a un hermano a un café o algo así, como sea. O a alguien, o a un familiar que no es creyente, ¿cómo puedo invertir en él? Simplemente son algunas cosas que podríamos hacer. La acumulación pecaminosa de las riquezas. Ese es el primer cargo, la avaricia, mis hermanos. Tenemos que estar vigilando nuestro corazón de la avaricia todo el tiempo. Vigílalo, vigílalo. Vigila tu corazón y predícale y dile, nosotros no estamos aquí para hacer dinero. El dinero es un medio, no es un fin. El segundo punto que vamos a ver acá entonces es la ganancia pecaminosa de las riquezas. Y como dijimos, el ganar dinero no está mal, ¿o sí? No está mal. Pero hay una ganancia pecaminosa. Y ahí viene este pecado que es codicia. Voy a leer los versículos que están aquí. Es versículo 4 y nos saltamos al 6. El 5 es otro cargo. El versículo 4 dice, miren el jornal de los obreros. Esta palabra jornal también se puede traducir como el salario. Miren el salario de los jornaleros o de los obreros que han cegado sus campos, les dice a los ricos. Ellos están cegando sus campos de ustedes ricos y dice que ese jornal, dice, clama contra ustedes. Hay otro testigo. El primer testigo que está en contra de estos ricos es toda la pudredumbre que tiene de haber guardado. Y ahora dice que también clama, ¿qué? El salario de los jornaleros. Dice acá, y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores también ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Y es interesante esa parte porque entonces lo que escucha el Señor es el clamor del salario que ellos le están reteniendo. Como yo te decía, ellos si no les pagaban en el día, no comían. ¿De dónde? No, ellos no tenían nada ahorrado. Los ricos sí, al contrario, se estaban pudriendo su riqueza. Y tú dices, qué maldad tan terrible. Ellos no les hacía falta más dinero, pero han decidido retener el salario que esos obreros justamente se ganaron y ellos simplemente por querer tener más. Por eso es que decimos la ganancia pecaminosa. Ellos estaban acumulando riquezas de esta forma. Lo estaban haciendo malvadamente, pecaminosamente.
a costa de dejar a familias sin comer. Qué malvado, ¿no? Qué malvadas personas, qué desalmadas. Y también dice que los segadores, el clamor de los segadores, imagínate, ellos diciendo, ¿qué vamos a hacer? Imagínate a tu esposo llegando a tu casa diciendo, no hay dinero. ¿Qué vamos a comer? No hay nada para comer. ¿Qué van a comer los niños? No van a comer los niños. Qué malvados. Estos teniendo mucho en sus bodegas y no queriéndole dar el justo salario a sus trabajadores. Versículo 6. También vemos acá, dice, han condenado y dado muerte al justo, él no les hace resistencia. Condenar al justo. Han condenado y aún dice que han matado. Y es lo que dice Santiago, capítulos anteriores, dice que no los ricos son los que los arrastran ahí a las cortes. O sea que muchas veces lo que hacían ellos, ellos me están pidiendo dinero y obviamente movían sus influencias, los metían a la cárcel o aún a veces los mataban y aún también figuradamente puede ser que esté hablando de matar a alguien porque no les dan dando el salario del día. Los estás matando de hambre a los jornaleros. Y eso es lo que vemos acá, cómo ellos ganaban, cómo ellos tenían estas ganancias. Y lo que hablamos de esta codicia, déjame darte la definición de codicia. El codicia es otro deseo, es un deseo intenso de poseer algo. La codicia es un deseo intenso de poseer algo. Entonces, esto también puede ser un pobre, ¿verdad? Un pobre también puede desear algo intensamente y va a hacer lo que sea también por conseguirlo. El rico es más, ya tengo y lo que tengo no quiero soltarlo y quiero más. Esa es la avaricia. Pero entonces vemos la codicia es un deseo intenso de poseer algo, de algo prohibido, casi siempre. Y esta palabra para codicia, cuando hablamos de codicia en un deseo, a veces también se puede traducir de una manera correcta. Por ejemplo, cuando Pablo dice que deseo más estar con el Señor, ¿se acuerdan que dice él? Yo desearía más y es la misma palabra, pero es de una manera positiva, de una manera correcta. Él deseaba estar más con el Señor, pero acá lo que vemos es que deseaban lo prohibido. Estas personas decían, yo quiero más dinero, ¿cómo le hago? Le voy a robar a los jornaleros su salario. ¿Cómo puedo tener más dinero? Los voy a meter a la cárcel y le voy a quitar sus propiedades o lo que tenga, o la casa, o lo que sea. ¿Se acuerdan de este rey malvado que había pasado también? Que decía, ay, quiero la vid, tal cosa. Y que le dijo, ay, no me la quiere dar. Y después la esposa le dice, ¿y por qué? Si tú eres el rey, ve y quítasela. ¿Y qué hizo? Lo mataron y agarró su vid. ¡Qué malvado! ¡Qué terrible! ¡Qué persona tan impía! Entonces, eso es lo que vemos acá también, que ellos mueven sus influencias. Ellos usan su dinero para corromper jueces, tal vez. Usaban su dinero para mover sus influencias con tal de salirse con la suya. Así que lo que vemos acá es que ellos oprimían al pobre, oprimían al débil. Había injusticia, había asesinato, había abuso de poder. Muchas veces yo creo que le decía, oye, ayúdame con esto para que esta persona no salga libre o para que lo condenes. Yo tuve la culpa, pero di que él fue el culpable. Abuso de poder, corrupción, el uso pecaminoso del dinero. Y así es como estas personas conseguían su dinero. Mis hermanos, no está mal ganar dinero. La pregunta es, ¿cómo lo estoy consiguiendo? Y mis hermanos, para hoy nosotros, a veces la tentación es muy fuerte. Porque si puedes ir a lo mejor, si dices para no sé, cuando lo hacen los taxis y dices mentiras y puedes obtener más. Ten cuidado. Y si ahí en el trabajo te dicen, y si le pones un cerito ahí más o dices que vinieron tantas cajas pero vinieron menos y lo que te vamos a ayudar a ti, y si mientes y si dices de esta forma y si no dices nada de esta, a veces la presión es muy fuerte, hermanos, en ese sentido.
pero vamos a mantenernos firmes. Porque la ganancia deshonesta no agrada al Señor. Esa es la codicia. Entonces, no codiciar, hermanos, como ya sabemos, es este deseo intenso de poseer algo. Y a veces ese deseo tan intenso me hace hacer lo que sea. Tengo que matar a alguien, lo voy a matar. Alguien decía así, ¿no? Vas a ganar tanta cosa y dice, y casi lo que pregunta es, ¿a quién hay que matar por tanta cantidad de dinero? ¿A quién hay que matar? Pero a veces es así. El problema del creyente muchas veces es que tiene un precio. Si tenemos un precio, a veces dices, tal cosa por $10. No, ¿cómo crees por $10? No. Y si 1,000,000, ok, eso ya cambia. Entonces tienes un precio. Entonces la misma cuestión, la misma falta o el mismo pecado, pero si sube de la cifra de dinero, entonces ¿sí lo consideras? Entonces quiere decir que tienes un precio. Entonces, tener cuidado, hermanos, tener que vigilar nuestro corazón de la codicia, porque entre más alimentemos la codicia, más problemas vamos a tener. Y esto sin duda que nos afecta. Y lo más importante es que va en contra de lo que Dios quiere. Como yo te decía, las personas vivían de lo que ganaban al día. Si no se las pagaban, no comían. Prácticamente los mataban, abusaban de ellos, no tenían también quien les ayudara. No había como abogados o algo así. Estos ricos eran muy malvados. Pero como dijimos, también el pobre también puede ser codicioso de lo que no tienen. La avaricia es los que ya tienen, pero no quieren dar nada y tener más a toda costa. Entonces ya vimos el pecado de la avaricia y el pecado de la codicia de estos ricos impíos que vemos acá. El tercer cargo que vemos en este juicio es en el versículo 5. El tercer cargo es el disfrute pecaminoso de las riquezas. El disfrute pecaminoso de las riquezas. Y ahí te puse esta palabra es disolución. La palabra lo menciona, Efesios también dice que no sean dados al vino, que dice que no tomen mucho vino, en lo cual hay disolución. Y vamos a decir, ¿qué quiere decir esta palabra disolución? Esta palabra habla de una vida sin control. Es una vida sin control, de excesos. Dijéramos ahora, podrían decir la vida loca. Eso podría decirse ahora, en la definición. Es una vida entregada al placer, al libertinaje. También eso es un sinónimo de esto. Es el libertinaje, es el derroche, es el vicio, es la falta de dominio, es el amor al placer. Así que lo que vemos, estas personas tienen mucho y entonces como tienen mucho, creen que pueden comprar lo que sea. Entonces si tienen más, también es más fácil complacer sus placeres pecaminosos. Entonces lo que vemos acá es en este versículo 5, dice, han vivido lujosamente, o sea, comprado cosas de lujo sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Todo lo que vemos acá es vivir lujosamente. Como yo te digo, no está mal comprar nuestras cosas, como dice acá. ¿Está mal disfrutar lo que Dios me ha dado? No está mal. Pero hay un disfrute pecaminoso. Este disfrute pecaminoso es la disolución. Es el libertinaje. Es simplemente es el buscar el placer. Es una vida sin control, con vicios. Porque tienen los ricos la manera de hacerlo. Y no se niegan nada, no se niegan ningún placer. Porque tienen el poder y tienen los medios para llevarlos a cabo. Ese es el tercer cargo que se hace contra ellos. Porque ellos están disfrutando y como podemos hacer el contraste con el creyente. La mayoría de los creyentes que estaban viviendo al día. Que ellos trabajaban y no solamente eso, sino se les pagaba al día. Entonces vemos este contraste tremendo. Y ahí cuando dice,
vivían lujosamente, vivían para el placer, autocomplaciéndose, divirtiéndose. El placer desenfrenado habla de estar entregado a los excesos y a malgastar en placeres. Entonces lo que vimos hace un momento es el tema de acumular pecaminosamente, y también vemos el tema del derroche pecaminoso. Porque dijimos que nosotros como creyentes es que somos administradores. No es que vamos a andar derrochando dinero, ¿no? Como a veces derrochando dinero, ¿no? Para lo que quieras, para tus deleites, para tus placeres. Y en sí mismo el placer no está mal. El mal está en cuando solamente busco el puro placer sin Dios, fuera del límite de Dios, los límites que ha dado. Así que es interesante mirar todo esto. Estos ricos eran impíos. Y por eso es que yo ponía este título: lloren, lloren. Ahí viene el juez justo. Y qué bueno, y es que esta satisfacción que tenemos, ¿no? Cuando un opresor, cuando alguien que abusa del poder es juzgado justamente, nos alegramos. Porque dice, por fin va a llegar la justicia. Y eso también era un mensaje de consolación para el creyente. Era un mensaje de consolación para el pueblo de Dios. Pero sin ir más allá, solamente decir, Dios conoce perfectamente a cada persona. Hoy en día, ¿cómo está mi corazón en cuanto a la avaricia? ¿Cómo está mi corazón en cuanto a la codicia, a la disolución? ¿Estoy derrochando simplemente por derrochar, por simplemente tener, simplemente para que vean que tengo dinero? Pero Dios conoce perfectamente a cada persona, mis hermanos. Él te conoce mejor que tú mismo. Conoce los deseos más íntimos de tu corazón. Él es omnisciente. En un juicio, el juez necesita evidencias, ¿cierto? Videos y demás. Él no necesita ninguna de esas cosas. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Todas las cosas están desnudas delante de Él. La Biblia también afirma que así como Él vino hace más de 2000 años, Él también regresará. Él volverá para juzgar todo pecado de toda persona. Nadie se le va a escapar, absolutamente nadie. Por eso es que la idea central, como decíamos, Dios juzgará todo pecado, avaricia, codicia, idolatría, opresión, abuso de poder. Y los que tal vez no somos ricos podemos decir, gloria a Dios, qué bueno que van a juzgar a esos ricos impíos, terribles, malvados. Sí, pero si tú también estás cayendo en avaricia y codicia, también vas a ser juzgado de esa misma forma. Él hará justicia, no quedará nada oculto. El problema es que todos hemos pecado y todos merecemos la justa ira de Dios. Pero Dios proveyó una solución para quitar todos nuestros cargos. Imagínate que Dios pudiera hacer una lista de todos los pecados que hiciste desde que naciste, desde los berrinches que hacías a los 3 meses, desde no obedecer a tus papás, desde la avaricia, desde la codicia, que hubiera una lista de todo lo que has hecho. Y llega el juez y no va a preguntar si eres culpable o inocente, va a decir, ¿qué puedes decir ante esto? No puedo decir nada. No puedo engañar, no puedo sobornar al juez, porque Él es el juez justo, Él es el juez perfecto, Él lo sabe todo. No hay manera de engañarlo, no hay manera de sobornarlo. Él es el juez justo. Él es el mejor juez. Y no solamente es justo, sino que también es bueno. Y ese es el problema, que este juez es tan bueno que nada se le escapa, que hace justicia. Y este Dios que es tan justo, tan santo, también es rico en misericordia. Amén, por eso también. Porque es rico en misericordia. Y no solamente es juez, sino que también viendo Dios
que nosotros no podíamos quitar nuestro pecado y que también no podíamos luchar por nosotros mismos para quitarnos este pecado ni el control del pecado en nuestra vida, envió a su Hijo. No solo es el juez, sino que también Él da la solución. Y no pagó una cantidad de dinero, sino que dio a su único Hijo, a su Hijo perfecto. Porque Él es rico en misericordia. Si quieres misericordia, Dios es rico. Dios es rico en misericordia. Dios es rico en gracia. A Él no se va a quedar pobre por dar riquezas de misericordia. Él abunda en misericordia. Y sabes, Cristo, siendo igual a Dios, también teniéndolo todo, siendo igual a Dios, siendo que tenía todo, siendo que no le faltaba nada, vino a este mundo y tomó forma de siervo. Tomó forma de hombre. Y no solamente eso, sino que dio su vida en la cruz por pecadores malvados, como estos ricos que no merecían. Pero ni tú ni yo merecíamos tampoco eso. Somos malvados. Tenemos avaricia, tenemos codicia en nuestro corazón. Pero Dios dio a su Hijo para morir por pecadores tan terribles y tan malvados como tú y como yo. Y también resucitó al tercer día. Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Pero ¿sabes? Hoy te llama a pedir perdón. Y así como si estuvieras ya en el juicio, tendría que decir, perdón, ¿no? Perdón. Ya estoy viendo la condenación. No, por favor, perdónenme. Pero ahora es el tiempo, si nunca lo has hecho. Si nunca te has arrepentido de tu pecado, hoy es el día para que te arrepientas. Porque si mueres y estás delante del Señor, como todos vamos a estar, va a ser tarde. Ahí ya no va a haber otra oportunidad. Es el momento ahora. Ahora Dios te está llamando a que pidas perdón por todo lo que has hecho, por todo. Aún por lo que no te acuerdas, decir, Señor, perdóname por confiar muchas veces en mi dinero. Perdóname por gastar tantas veces, tanto tiempo en hacer otras cosas que a ti no te agradan. Confiar plenamente en Él. Me gusta lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 4, cuando dice, de nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. De nada va a servir las riquezas el día del juicio. Puedes ser el hombre más rico, la mujer más rica en este mundo, pero el día del juicio, ninguna de esas riquezas te va a salvar. Nada de eso. De hecho, nada te vas a llevar. Lo que se exige es justicia. Pero ¿cómo? Si yo no soy justo. Muy bien, vas a tener la justicia de Cristo si depositas tu fe en Cristo. Vas a venir y decir, no vengo a dar mi justicia, vengo a presentar la justicia de Cristo. Él ya lo pagó en la cruz. Así que de nada sirven las riquezas en el día de la ira. Si no te has arrepentido, si no has pedido perdón, si no has confiado plenamente en Cristo como tu Salvador, quiero decirte que si llegas a ese juicio, no es para saber si eres culpable o inocente. Vas a ser culpable. Se va a abrir los libros, se va a abrir la Biblia, se va a abrir tu lista tal vez de pecados y no vas a poder decir que no, yo no era ese. No va a haber ninguna forma de escapar de ese juicio. ¿Y sabes? Qué terrible, porque como decíamos en el título, llorad, porque ahí viene el juez justo. Lo peor que te puede pasar a ti, si no tienes a Cristo, es que te enfrentes a este juez justo. Eso es lo peor que te puede pasar, porque vas a ser condenado. Pero si tú ya has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, mis hermanos, quisiera que leyéramos las palabras de Cristo mismo. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20.
¿Se acuerdan que habíamos mencionado la semana pasada que Santiago está muy influenciado por el Sermón del Monte? Bueno, ahora estamos hablando de otro tema del Sermón del Monte, que es juicio y que es riquezas. Capítulo 6, de versículo 19 de Mateo, dice, voy a irlo leyendo, 6:19. Y estas son las aplicaciones para nosotros, mis hermanos. Las palabras de Jesús nos dicen, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino que acumulen tesoros, ¿dónde? En el cielo. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener la mirada puesta, ¿dónde? En el cielo. Donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, donde los ladrones no penetran ni roban. Versículo 21, porque donde está tu tesoro, allí también está, ¿qué? Tu corazón. O sea que donde pasas más tiempo, donde tu corazón se inclina, ahí es verdaderamente donde está puesto tu corazón. Si tu corazón se inclina por las horas extras o por tener cosas o te pones tan feliz por tener algo nuevo y todo eso, no digo que no te pongas feliz, pero si simplemente es eso y te pones tan triste cuando se te quita, tu gozo está en eso y tu gozo no está en Dios. Tener cuidado con eso. Voy a saltar a versículo 24. Versículo 24 dice lo que mencionábamos, no se puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Es lo que dijo Jesús, no se puede. Tienes que definirte, y así como decía Elías, defínanse. ¿Sirven a Dios o van a servir a las riquezas? Pero no se queden en medio. Defínanse. Obviamente nuestro anhelo es que sirvas al Señor. Ahora vamos a ir a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6. Y de hecho, esas palabras que vemos no las decía a los ricos, Jesús, ¿verdad? Las decía a quién, a sus discípulos, que eran pescadores, que no eran ricos. Así que tener cuidado es lo que le está diciendo a sus discípulos. Tengan cuidado, no pongan su mirada en las cosas de acá. No hagan tesoros acá, hagan tesoros en el cielo. No sirvan a esas riquezas. Pero ahora vamos a ver que el problema no es ser ricos. Y lo vemos en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Vamos a ver qué dice Pablo a Timoteo. Dice, a los ricos de este mundo, Pablo le dice a Timoteo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino ¿en quién? En Dios. ¿Dónde tenemos que poner nuestra confianza, hermanos? En Dios. Dice, el cual nos da abundantemente todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos, ¿ves? Tenemos que disfrutarlas, sí, no está mal. Pero hay un disfrute pecaminoso que ya mencionamos y ya vimos. Un derroche. Después sigue diciendo, versículo 18, enséñales que hagan el bien, que hagan bien, que sean ricos, ¿qué? En buenas obras. Otra cosa, que sean generosos y prontos a ¿qué? Compartir. Versículo 19, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida, o vida eterna, como dicen algunas versiones. Mis hermanos, estas son las aplicaciones. Disfrutarlas, hacer el bien, ser ricos en buenas obras, ser generosos, ser compartir. Comparte, hermanos, sé generoso con el que no tiene. Esas son las aplicaciones que vemos que dice. Así que lo que no vemos es que renuncien a sus riquezas, ¿verdad? No vemos que dice, háganse pobres. Porque el problema no es ese. El problema no es el dinero en sí mismo. El problema es el corazón que atesora, que disfruta y pone todo su placer en eso. Así que mis hermanos, el evangelio, como otros evangelios falsos, que dice, bueno, ven y Dios te va a hacer rico, Dios te va a traer, te va a dar tanta cosa. No es así. El verdadero evangelio
no me promete tener riquezas. Si vienes aquí visitándonos, nunca vas a escuchar que Dios quiere que te haga rico de riquezas terrenales. Pero el verdadero evangelio no me promete tener riquezas, pero sí me promete llegar al Rey de todo el universo. Me promete conocer al Rey del universo. Me permite también alabar al Rey del universo. Me permite también disfrutar al Rey del universo. Me permite también vivir bajo el cuidado del Rey del universo. Y vivir para siempre y eternamente con el Rey del universo. Eso es lo que sí me promete el Evangelio. Y no solo eso. ¿Por qué? Porque Él es nuestra mayor bendición. Él es nuestro mayor tesoro. A Él sea la gloria. Amén. Vamos a orar.